Ahora sí, Sí, bien. perfecto, gracias. Pues yo creo que si estamos todos, nada, simplemente yo quería saludar especialmente a Mariana, darle las gracias por estar con nosotros hoy. Estoy encantada de que podamos compartir y que hayas compartido con nosotros este magnífico relato. La verdad que es duro, pero muy, muy, muy interesante. También comparto la pasión por Silvina Ocampo, con lo cual tienes toda nuestra alegría y nuestro apoyo de estar aquí con nosotros. Y nada, bienvenida y doy la palabra directamente a Valeria, que sé que ella va a hacer una presentación mucho mejor. Gracias por compartir y por estar con nosotros. Y gracias, Valeria, Gracias. también hoy por hacer de moderadora. Gracias, Teresa, hola a todos. Explico, hola Mariana, especialmente bienvenida. Hola, gracias. Reitero la petición de por favor que nos apaguen las cámaras porque es importante por temas legales y que mantengan los micrófonos cerrados. El mecanismo, obviamente este encuentro es para ustedes y para la autora invitada. Las preguntas están, o sea, quiero decir con esto que los invitamos a hacer todas las preguntas que tengan ganas. El mecanismo es, bueno, por el tema de la virtualidad, es que hay que escribirlas en el chat y yo se las retransmitiré a Mariana. Nuevamente bienvenida, Mariana, gracias por hacerte un hueco para nosotros. Mariana, la verdad es que tiene en este momento un éxito merecidísimo. Voy a contar brevemente, aunque seguro que todos los que están aquí la conocen muy bien. Mariana Enríquez es autora argentina, es periodista, subeditora del suplemento Radar, que es el suplemento cultural del diario Página 12, y también docente. Ha escrito novelas, relatos de viajes o crónicas de viaje. Les recomiendo una mucho que me gusta a mí, que es Alguien camina sobre su tumba. Perfiles como La hermana menor, que es la biografía de Silvina Ocampo, de la cual hablaba nuestra directora Teresa Iniesta. Y dos colecciones de cuentos que se encuentran en España, bueno, que se encuentran en todas partes. En España bajo el sello editorial de Anagrama, que son Los peligros de fumar en la cama, y el libro que nos convoca hoy, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que ha sido publicado en más de 20 países y galardonada, esta colección de relatos, en el año 2017 con el Premio Ciudad de Barcelona de la categoría Literatura en Lengua Castellana. Además, Mariana recientemente es ganadora del Premio Herralde de Novela con un novelón que se llama Nuestra parte de noche, y que invito a todos también a leer. Como les dije, lo que nos convoca es los peligros, las cosas que perdimos en el fuego, pero ustedes pueden preguntar de toda la obra de Mariana en general, o sea, aquí ponemos como una excusa de encuentro, pero las preguntas obviamente son abiertas. Este libro que nos convoca, que ha tenido un éxito terrible, perdón, pero voy a pedir una vez más, por favor, que apaguen las cámaras, ¿vale? Que si no tenemos problemas. Les decía, es un libro que ha tenido una acogida enorme para quienes aman el género del terror, obviamente por la tensión narrativa de las tramas y por los temas que trata, ¿no? Casas encantadas, ritos oscuros, niños que se arrancan las uñas o se afinan los dientes, calaveras, etc. Pero yo creo que como todo buen libro, trasciende el tema y el género, ¿no? O sea, creo que este libro trata cuestiones muy interesantes como la culpa, las relaciones de clase, la soledad, las relaciones de pareja, el patriarcado y muy especialmente también la historia nacional argentina, que creo que Mariana la trabaja con maestría, y quienes hayan leído Nuestra parte de noche me darán la razón. Los que me acompañan aquí usualmente saben que yo siempre pregunto a la autora cómo es la génesis del cuento, ¿no? Que nos convoca. Y esa pregunta la dejo en suspenso, Mariana, pero, o sea, te la hago y empezar por donde quieras, pero a mí me interesa mucho, en tu caso particular, algo que me llama mucho la atención, y que es que casi todos los relatos están escritos o todos, ahora no me acuerdo, en primera persona. Pero no es una primera persona protagonista en el grueso de ellos, es una primera persona observadora, ¿no? Es un testigo muy sugestionado,
por lo que pasa, por lo terrorífico que ocurre dentro de las tramas. Y entonces eso también te da un tono específico, ¿no? Porque al no ser el protagonista el que cuenta estas cosas turbulentas, sino alguien que está mediado, que es observador, incluso si tienen presente el relato que publicamos en nuestra web, la narradora, su involucramiento, digamos, con los hechos, incluso es a través de una cámara, es filmar la quema de estas mujeres. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Y quería saber si esto es una elección formal, pensada, que vos probaste varios narradores y este es el que más te convence, o es una cuestión estilística. Bueno, que nos cuentes un poco estas dos cosas, ¿no? La génesis del relato para no perder la tradición y cómo llegas a este narrador tan interesante. Bueno, hola primero a todos, encantada de la invitación y muchas gracias. Es un placer. Yo no soy una persona muy, como escritora, no soy de probar demasiado, la verdad. En general, el narrador suele venir con el cuento. O sea, cuando empiezo a contarlo, en general la voz y el narrador y el punto de vista, todo es como si fuese una sola cosa. Y no suelo intentar cambiarlo, digamos, no suelo intentar hacer muchísimas pruebas. Por ahí, quizá a veces cambio otras cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver con la tensión, cosas que tienen que ver con otras cuestiones del relato, pero no en general desde el punto de vista o desde el narrador o la voz que lo va a contar, porque eso casi que viene con el relato. Así que yo no diría que esos narradores testigos, que lo son en general, que no son los protagonistas de las historias, no diría que son una elección, digamos, sino que casi es la manera de contar eso. Y creo que tiene que ver con cierta, incluso por una cuestión de género, cierta preferencia por narradores que no tienen certezas. La primera persona en general es un recurso que para mí es un recurso difícil, porque la primera persona, cuando yo la uso al modo, por ejemplo, no sé, por decir un clásico que todos a lo mejor pueden haber leído, de Otra vuelta de tuerca de Henry James, o sea, una persona en la que no se puede confiar para nada. O sea, habla en primera persona, pero no sabemos si está diciendo la verdad, no sabemos si tiene razón, o sea, no sabemos si está diciendo, pero en este momento además, y no pienso solamente en literatura, sino pienso en general en la forma que tenemos de comunicarnos, la primera persona casi que es una voz que dice, yo estoy diciendo la verdad de lo que pasa. Y a mí ese tipo de narrador en literatura bueno, en la vida en general, digamos, tener demasiadas certezas me parece una prisión, ¿no? Entonces yo busco un narrador que tenga más dudas, que sepa menos, que se pueda explicar menos acerca de esa realidad que se está desintegrando, que es muy extraña. Entonces, por eso creo que en general, que es una cuestión que excede a la elección, sino que tiene que ver más bien con una manera de entender cómo escribir sobre todo este tipo de relatos, elijo un narrador, digo una porque en las cosas que veremos en el fuego son casi todas mujeres. Últimamente no, cambió un poco, pero en ese libro en especial son casi todas mujeres. Elijo una narradora testigo en general. Y el origen de los relatos es muy breve. Puede ser una imagen a la que después como si le armara una narración por alrededor.
y otros disparadores suelen ser pequeñas historias que escucho, o ambas al mismo tiempo. En el cuento que eligieron, que es justamente Las cosas que perdimos en el fuego, es una mezcla de dos cosas. Una es, el cuento empieza con una mujer que tiene toda su piel quemada, que pide dinero en el subterráneo, en el tren subterráneo de Buenos Aires. Esa mujer existía, pero no sé qué le pasó. O sea, yo en el cuento digo que fue, que sufrió un ataque de violencia de género, pero yo no sé lo que le pasó de verdad a esa mujer, solamente sé que era muy impresionante verla pidiendo. Era una mujer muy linda además. Digo era porque hace mucho que no la veo. Y después también era un momento en que hubo un caso famoso en Argentina que tenía que ver con el baterista, una banda de rock famosa que le había atacado a su mujer y le había prendido fuego, le había puesto alcohol sobre la piel y le había prendido fuego. Esas dos cosas, de alguna manera, que no estaban obviamente relacionadas, me estuvieron como durante muchísimo tiempo perturbando, estuve mucho tiempo pensando en ellas, y en ese cuento en particular terminaron juntándose y después se convirtió en una trama que no necesariamente tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Pero los disparadores suelen ser esos, que después se transforman por completo. Bien, gracias. Como les dije, los invito a que hagan preguntas en el chat por escrito. Mientras ustedes las piensan, yo le voy a preguntar otra cosa a Mariana, ¿no? De un cuento bueno, que muchos de ustedes habrán leído, que es Verde, Rojo, Anaranjado, un cuento que habla de las relaciones humanas en una época de aislamiento digital, ¿no? Ahora, peor aún. Y ahí la narradora dice textualmente, la gente triste no tiene piedad. Y bueno, una cosa que yo me quedé pensando mucho, eh, y que fui como pensando ejemplos de la vida cotidiana, y era verdad, ¿no? O sea, era como un aforismo filosófico esto, ¿no? De la gente triste no tiene piedad, ¿no? Y al final me dio como mucho miedo, que uno por la gente triste no tiene piedad, pero al final por la gente triste tiene mucha piedad, digo, al final me dio como miedo, ¿no? Este acercamiento a lo triste, ¿no? Y entonces me quedé pensando también a qué cosas le tiene miedo Mariana Enríquez, ¿no? Porque de alguna manera yo pienso que uno escribe, y corregime si no es tu caso, desde sus obsesiones, desde sus miedos, desde su mirada, ¿no? Y bueno, quería que me comentes lo que quieras. En la vida real le tengo miedo bastante al sufrimiento físico, en general. Y después de una manera más general le tengo bastante miedo a la violencia institucional. Creo que esas dos cosas son las dos cosas que más miedo me dan, que son dos cosas en las que en realidad está muy, por supuesto, muy involucrado el cuerpo, ¿no? O sea, el peligro del cuerpo. No tengo miedos sobrenaturales, no me pasa nada de eso, o sea, mis miedos son totalmente reales, posibles además, o sea, como cosas bastante plausibles ambas, ¿no? O sea, uno tiene un cuerpo que puede sufrir en cualquier momento, y yo vivo en un país donde puede haber violencia, bueno, yo sola no, el 80% del mundo vive en lugares digamos, donde la violencia institucional es una realidad muy dolorosamente frecuente. Entonces quiero decir, mis miedos son como bastante comunes, quiero decir, no son muy, no son muy extraños o muy específicos, la verdad. Bueno, pero en realidad, ahora que me decís esto, creo que se manifiesta bastante bien en muchos de los personajes, ¿no? Que son como lisiados, amputados, bueno, las torturas, ¿no? O sea, las torturas, las desapariciones, ¿no? Que serían como mezclas de esos dos terrenos que mencionás, ¿no? O sea, el terror institucional y la violencia sobre el cuerpo. Aquí tenemos una pregunta que dice, sobre todo en el comienzo de Las cosas que perdimos en el fuego,
recuperas mucho de los símbolos, las máscaras, los cuerpos mutilados, las calaveras, que encontramos en los cuentos que anteceden, ¿no?, a este en la colección. Por lo tanto, mi pregunta es, cuando escribiste, ya sabías, cuando escribiste este cuento, Las cosas que perdimos en el fuego, ¿ya sabías que lo ibas a poner al final de la colección de cuentos? No. Yo soy pésima para esas cosas. En realidad el libro empezaba, creo que empezaba con verde, rojo, anaranjado, ya que lo acabas de nombrar. No sé por qué. Creo que porque es uno de los últimos que escribí, me gustaba y en ese momento estaba como... Y este estaba incluso por la mitad, porque me parecía que por que por la mitad estaba bien, no sé. No, no, el orden lo eligió consensuadamente conmigo, obviamente, ¿no? Una amiga y mi agente, o sea, fue como, las dos lo vieron y dijeron, no, pero esto está mal, o sea, no. Y creo que Silvia de Anagrama, mi editora, o sea, que era como, no, ¿por qué esto? Pero soy pésima para esas cosas, o sea, hay como un momento de la escritura donde yo me desprendo totalmente del artefacto. O sea, yo termino el texto, digamos, si me obsesiono lo corrijo, digamos, ahí tengo como una especie de control, yo no diría obsesivo, pero intenso. Pero después, digamos, cuando es el artefacto libro, ya todo me da, no es que me da igual tampoco, ¿no? Pero ya es como, bueno, como me pasan las galeras, por ejemplo, y me dicen, ¿querés que tenga el cuento, querés que tenga, no sé, una página en blanco antes con el título, que esté arriba con el... Sí, me da igual. O sea, hay algo de la, digamos, de lo posterior, me divierte elegir una imagen para la tapa y eso, pero como, no sé, es como si mi trabajo se terminara cuando se terminó el texto. Y en eso incluyo, bueno, en una novela no, porque una novela es un texto entero, pero en los cuentos noto que tengo que dejarlo en manos de los editores. Por eso me parece que en el armado de un libro el editor es muy importante, porque hay todo tipo de escritores. Están los escritores, digamos, hasta que ya saben cuál va a ser la portada y qué sé yo, y están los que son como yo, que se dejan como influenciar muchísimo más. Pero me parece, digamos, que el rol del editor en hacer este tipo de cosas, ¿no? En decir, este es el mejor título, este es el mejor título para un cuento, este es el orden que tienen que tener, esta es la mejor manera de presentarlo. O sea, una persona que pueda ver el texto como un todo, con una distancia mucho mayor que la que tiene el autor, me parece. Y yo siento que son como que es un rol muy necesario, sobre todo para escritores como yo, y también para escritores que son súper obsesivos y que se encaprichan, por ejemplo, con que quieren un orden determinado y no es el orden que tiene que ser. Quiero decir, hay, me parece, digamos, ¿no? O sea, yo cada vez, hay cada vez menos editores y cada vez me parece que son más necesarios. Es cierto. Acá tenemos otra pregunta que es, ¿de dónde salió la idea de las hogueras? Estaba pensando en escribir un cuento, bueno, primero lo que decía antes de estas dos mujeres quemadas que aparecieron en mi radar en dos circunstancias totalmente necesarias, ¿no? Totalmente diferentes, quiero decir, una mujer mendiga y la otra la mujer de un músico que sufrió un ataque. El elemento común, por supuesto, entre las dos era el fuego, entonces yo como cuando empecé a pensar en un cuento que fuese una especie de cuento de brujas modernas, ¿no? O sea, de mujeres que se empoderan de alguna manera y también pensando en el cuerpo, empecé a pensar en la idea de las brujas y las hogueras y qué pasa si en vez de morir sobreviven. O sea, que no fuera una ejecución, sino que fuese un rito de pasaje, la hoguera. Así que es eso. Bien. Dicen acá que en el Hate Festival de Querétaro, Paul Auster contó la historia de la relación de su abuela y abuela, y que un día el abuelo entró a la cocina y la abuela le dio un tiro. Y te preguntan si vos en algún futuro podrías desarrollar ese tipo de violencia de mujer hacia hombre, ¿no? Desarrollarla como cuento, bueno, en tu obra literaria, etc.
No en particular. No particularmente. O sea, la violencia de género para mí es un tema es un tema más bien político, y que le pertenece, me parece, más bien a la cuestión política, y que eventualmente, como escritora, puedo tomarlo para algún cuento, digamos, o para alguna historia, o puede ser el tema de algo que quiera decir o contar, pero no es que me especializo en eso, digamos, ¿no? O sea, ni que va a ser algo repetitivo, digamos, sencillamente cuando me parece que hay cuando me parece que confluyen dos cosas, digamos, que es una obsesión, porque yo escribo mucho desde la obsesión, desde un tema que me obsesiona, con un texto que puede ser además una intervención, eh, me parece que funciona. Pero hacerlo sistemáticamente, no. Acá hay otra pregunta. Dice, me resulta interesante el relato del chico sucio. ¿Cómo hablas de los altares, los santos, que para mí como lectora española me sorprendió? ¿Cómo crees que se pueden introducir estos temas en relato? Puede ser un tema inquietante a la hora de escribirlo y exponerlo. Gracias. Pasa que aquí son muy comunes los santos que no son católicos, digamos, ¿no? O sea, los santos que tienen una devoción muy similar en cuanto al ritual a un santo católico, pero que no están reconocidos por la Iglesia Católica, porque es una mezcla de devoción, es un santoral pagano, ¿no? Son devociones populares que no son reconocidas por la Iglesia Católica, pero que son seres, digamos, a los que se considera que hacen milagros. En Chile se le dice las almitas, que es bastante más lindo. Acá no se le dice de ninguna manera, solamente se lo llama por su nombre. Y los altares, esos son muy comunes. Hay una incluso que es aún un poco más impresionante, pero que no la usé porque no es eso, ¿no? O sea, no entró en ninguno de estos casilleros de obsesión, digamos, que es la difunta Correa, que le dicen así a una mujer que en el siglo XIX cruzó o intentó cruzar el desierto en el norte de la Argentina con su hijo. Ella murió y su hijo siguió eh, alimentándose de ella, mamando, digamos, aunque ella estaba muerta. O sea, la leche nunca sufrió ningún tipo de proceso de descomposición, y ella tiene una devoción enorme en el norte de Argentina, en un lugar al que la gente le lleva como devoción, como ofrenda, botellas de agua. El ritual en sí y la cantidad de gente que va y todo eso no tiene absolutamente nada macabro, como no tienen casi nada macabro lo del Gauchito Gil, es un poco más macabro lo de San la Muerte, pero tampoco tanto. Digamos, pero lo que, digamos, los hechos por los que se hicieron santos, sobre todo, por ejemplo, la difunta Correa o el Gauchito Gil, que es un santo que fue degollado, está todo vestido de rojo porque es sangre, eso, le cortó la cabeza a la policía. Los hechos que lo llevaron a ese lugar sí son hechos macabros. Bueno, pero también eso sucede con muchísimos santos católicos, lo que pasa es que está más olvidado el origen, digamos, estos son como, las historias son un poco más recientes. A mí personalmente, de todas maneras, todo el ritual religioso me parece bastante escalofriante. O sea, una procesión de Pascua con la gente con la cara tapada y un Cristo me parece muy escalofriante también. Más incluso que estos que son como pequeñas devociones privadas, ¿no? Así que, digamos, en general creo que lo que puede pasar como choque justamente es eso, digamos, ¿no? O sea, a mí una procesión más institucional y armada como de una manera más profesional me impresiona bastante más que este pequeño altar doméstico, por decirlo de alguna manera.
Argentina es un país católico, pero es un país católico, yo diría, leve. Leve en el sentido de que hay pocas demostraciones públicas, o sea, uno va a una iglesia, las iglesias suelen estar con poca gente, o sea, es un país que digamos, que, que no tiene una visualmente ciertas cuestiones que uno puede encontrar, por ejemplo, en México o en Perú, que son países mucho más intensos en ese sentido. Entonces a mí me resulta bastante lejana la imaginería religiosa en general y me parece un poco, me impresiona un poco, me parece un poco siniestra. Bien. Preguntan también si otros tipos de arte como el cine o la música son influencia en tu literatura y si nos podés decir cuáles, algunos ejemplos. No, el cine no tanto. Veo mucho cine, pero yo no noto una... La gente me dice que los relatos son muy cinematográficos, pero eso es otra cosa, que supongo yo que tiene que ver con estar influenciado culturalmente por el relato audiovisual, pero el cine en particular, digamos, como para decir esta escena o este director me influencian, no mucho. Pero la música sí. Yo trabajo con música, o sea, escribo con música, suelo usar referencias musicales como influencias directas, incluso el título, Las cosas que perdimos en el fuego, es el título de un disco de una banda norteamericana, es una cosa rarísima, una banda norteamericana de músicos mormones, que hacen un rock muy lento y muy extraño que se llama Low. Yo escuchaba ese disco obsesivamente mientras escribía este libro, entonces terminé poniéndole el título. Pero pasa mucho eso, y en este libro hay varias referencias a música que escuchan las chicas, no sé, montones. Nada, trabajé muchos años como periodista de rock, es un mundo que conozco, y, y en la música, lo mismo que en la poesía, hay algo un poco inasible y abstracto, digamos, que a mí me atrae, quizá me atrae más que la prosa, lo que pasa es que no tengo ese talento, digamos, ¿no? Mi talento está con mucho talento, comillas. Pero lo que puedo hacer, digamos, está mucho más ligado a la prosa y a la narrativa que a eso un poco inasible que tiene la música. Así que la música definitivamente es una influencia, el cine no tanto. Bien, te dicen, bueno, enhorabuena Mariana, tu libro me pareció magnífico y me dejó temblando. Me llama mucho la atención la sugerente frialdad con la que están narrados esos hechos tan tremendos. ¿Cómo lo consigues? Es una cuestión de distancia con lo que estás narrando para que no sea, para que el efecto, digamos, para causar dos cosas. Primero, evitar un efecto sensiblero, digamos, ¿no? O sea, que a vos te provoque una emoción que yo como narradora estoy forzando, que es como ponerte un cartel, digamos, de decirte esto te tiene que conmover, esto te tiene que impresionar, etc. Y después también es un truco muy de género, ¿no? O sea, como ir con cierto paso frío de cirujano mientras estás haciendo algo horrible, digamos. Pero si perdés la calma, digamos, si perdés esa calma del cirujano para cortar y cortar en el lugar correcto, podés estar haciendo un desastre. Creo que la misma lógica se aplica a un cuento donde estás contando cosas horribles, digamos. Vos vas a hacer ese corte y de ese corte va a salir un montón de sangre y van a salir un montón de tripas, pero después tenés que cerrarlo y tenés que cerrarlo prolijamente y tratar de conservar la vida y la salud de esa persona. No es muy diferente, o sea, por supuesto es muy diferente, pero metafóricamente no es muy diferente a eso. O sea, tenés que tener un cuidado bastante, o sea, te tenés que, digamos, tener mucho cuidado para no, para evitar el propio exceso, digamos, ¿no? Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que se maneja muy bien en el exceso, muchos escritores que tienen cierta pasión por eso. Yo no lo hago tan bien, entonces también es como reconocer
qué es lo que uno puede hacer como escritor, ¿no? Que es bueno siempre saber las limitaciones. Entonces yo sé que manteniendo esa distancia, que es la distancia que a mí me resulta adecuada, puedo provocar en el lector el impacto que requiere, digamos. Hablando de límites, hay una pregunta que te dice, bueno, que a veces tus historias tienen un toque incómodo, ¿no? Si existe un límite a lo incómodo para un lector, un límite a lo incómodo que se puede poner en un cuento, ¿no? Desde la perspectiva de lo que puede soportar el lector, imagino que preguntan. Eso depende del lector. Para mí como autora no. Pero yo como autora no pienso en el lector en ese sentido. O sea, no pienso en el lector como alguien a quien yo tenga que cuidar. Más bien todo lo contrario, digamos. Pero eso está en el lector, o sea, hay muchos lectores que no soportan leer determinadas cosas porque le impresionan mucho y qué sé yo, y está bien, o sea, un lector, no. Me parece en realidad un problema que el escritor esté pensando en esos términos, ¿no? Que el escritor esté pensando en, no, tengo que tener cuidado acá, porque el lector no, me parece que el, que el escritor tiene que escribir con la mayor irresponsabilidad posible. Y luego si eso se traduce en que ciertos lectores ponen una distancia y dicen no tengo ganas de leer eso, bueno, está bien, o sea, uno no tiene por qué conformar o gustar o ser de digamos, del gusto de todos. Me parece un problema eso, pensar, digamos, que uno tiene que escribir con esa especie de autocensura acerca de qué puede soportar o no el lector. O sea, eso es un problema del lector. Yo hay muchas cosas que no leo porque no me gusta leerlas también, que no tienen que ver con esto porque, bueno, porque ese no es mi límite, tengo otros límites. Acá hay también una pregunta sobre la inestable salud mental de algunos de tus personajes, ¿no? No sé si quieres comentar algo de eso, del tema. La salud mental es un tema que me interesa en general. Y me parece además, los relatos en muchos casos son relatos góticos narrados por mujeres, y me parece que en el gótico el tema de la mujer y la locura es un tema ya explorado y que merece seguir siendo explorado desde puntos de vista más modernos, quiero decir. O sea, en el gótico tradicional la mujer aparece, por decir una narración gótica tradicional, no sé, Jane Eyre. Jane Eyre está la loca encerrada, ¿no? En el ático, que es la narración gótica tradicional en el sentido de que esa mujer, sabemos su nombre, Bertha Mason, sabemos apenas un poquito de lo que viene detrás de su background, digamos, de su historia y nada más. Y está ahí encerrada. Está más o menos contenida, o sea, yo siempre que leo Jane Eyre digo, bueno, peor hubiese sido mandarla a una institución psiquiátrica de la época, que eran absolutamente lugares de tortura, digamos, ¿no? Y a donde no iba la gente con recursos tampoco, quiero decir, no. Uno ahora lo lee de otra manera porque lo lee con el efecto de la época, pero en ese momento no está planteado su marido que le encierra como un hombre cruel por eso. Puede ser cruel por otros motivos, digamos, pero tenerla encerrada en la casa y más o menos controlada casi que es un acto de piedad en la Inglaterra de esa época. Pero digamos, hay una larguísima tradición de la mujer loca en el gótico. Digo la mujer loca para usar el término que se hubiese usado en ese momento, o sea, en ese momento no se hubiese usado la mujer con trastornos mentales, digamos, eso es como lo llamamos ahora por respeto a los que tenemos trastornos mentales. Entonces, pero me parece que es una tradición de la que
que exige seguir siendo explorada, digamos, es un lugar donde se puso a los personajes femeninos durante muchísimo tiempo, y un lugar donde los personajes femeninos funcionan muy bien, como si lograran tener una especie de comunicación con eso, ¿no? Como si fuera, más que un trastorno mental, una especie de percepción diferente. Estoy hablando de literatura, no estoy hablando de la realidad, donde el sufrimiento psíquico y es otra cosa, digamos, sino literariamente, ¿no? Como si hubiese algo de percepción diferente. Eso por un lado. Y por otro lado, es un tema que en general me interesa y que me parece que en ficción eso me merece, me merece un tratamiento también desde escritoras mujeres, ¿no? Y que no sea solamente un tratamiento desde la autoficción o la literatura del yo, digamos, ¿no? O sea, como de la persona contando lo que le ocurre y su padecimiento y eso, sino también inscribirlo dentro de una tradición de narradoras femeninas y de autoras mujeres, digamos, ¿no? No es tan común, si uno lee, por ejemplo, yo puedo nombrar ahora, no sé, sin pensar, casi 10 libros escritos por varones sobre su alcoholismo, por ejemplo. Muchísimo más difícil es el nombrar 10 libros de mujeres sobre su trastorno mental, salvo, no sé, clásicos tipo La campana de cristal de Silvia Plath. Entonces me parece que ahí hay una exploración que podemos hacer las autoras sobre un tema donde literariamente todavía aparecemos un poco, yo no diría estigmatizadas, pero sí estereotipadas a veces. Y tener una conversación más franca sobre los temas de salud mental. Una mujer con un trastorno mental no es una mujer paralizada, ni fuera de la sociedad, ni nada, es sencillamente una mujer con un trastorno mental con el que lidia como lidiaría con una diabetes o con una migraña, que también son cosas que se pueden ir de control. No, pensaba mientras hablabas, ¿no? Bueno, dos cosas. Una, la fascinación que tenía el mundo antiguo por los locos, y que hay toda una tradición de pensar que los locos eran la voz de Dios, ¿no? Un poco en función de esta percepción diferente que citaste vos, ¿no? Y Sí. después una figura que creo que también es fascinante para vos, bueno, como lo es para muchos, que es la de Emily Dickinson, ¿no? La mujer recluida por su propia voluntad, ¿no? Eh, me vino a la mente también porque la próxima pregunta es de alguien que te dice que le llama la atención que muchos de tus personajes femeninos lleven un vestido blanco, ¿no? Como no sé si sabe aquí el público que Emily Dickinson se encerró en una parte alta de su casa, se vistió para siempre de blanco y hizo toda su obra que casi no, que creo que solo 2 poemas se publicaron en vida, ¿no? Pero bueno, voy a la pregunta específica y luego si quieres comentar algo de esto que te dije también, Mariana. Dice, me llama la atención de que muchos de tus personajes femeninos lleven un vestido blanco y justo ayer leyendo el desentierro de Angelita escribías algo como que Angelita no parecía un fantasma por no llevar un vestido de este color. ¿Viste con esta prenda de personajes como forma de anticipar su final, como con Adela? ¿O lo relacionas con los fantasmas? Eso tiene que ver un poco, creo, con desordenar o desorganizar ciertos tópicos del género. Y uno de los tópicos de género es el fantasma como una aparición no solamente blanca, sino dentro de la gama del blanco, ¿no? O sea, el traslúcido, eh, como niebla, digamos, toda esa, por algún motivo. Entonces empecé a pensar como desorganizar un poco ese estereotipo, porque es un estereotipo muy del relato de fantasmas europeo, no tanto del relato de fantasmas
latinoamericano o de otros lados. Estuve leyendo un poco de fantasmas de otros lugares y, por ejemplo, yo no lo sabía. Había ya visto bastante cine japonés de fantasma, ¿no? Con esas las chicas con el pelo así. Y después leyendo un poco sobre eso, cuando ese fantasma aparece, es un yokai es toda la rama de fantasmas y seres sobrenaturales del Japón, y dentro de ellos están una especie específica de fantasmas de mujeres. Fantasmas japoneses son increíblemente, están muy, ¿cómo se dice eso? Muy taxonómica. La taxonomía del fantasma japonés es una locura. Pero esta mujer en particular, el momento en que aparece o que empiezan a circular estas historias de fantasmas, una mujer con el pelo así solo podía estar muerta, porque en ese momento una mujer en vida después de determinada edad siempre tiene el pelo recogido. Que es una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque hay algo, vos sin tener este dato, sin saberlo, ves la película y el pelo, ahora ya no, porque uno está un poco aburrido, pero pensemos cuando empezamos a ver esas películas, el pelo suelto de esas chicas por algún motivo era muy ominoso, y daba muchísimo miedo, y hay un montón de escenas en esas películas donde sale, no sé, pelo de cuando alguien se está bañando, digamos, y hay algo, digamos, que sin uno tener el dato cultural, de todos modos, el elemento del pelo y de la tapa, de la cara tapada por el pelo da muchísimo miedo, y da un miedo de muerte, claramente. Bueno. Entonces, digamos, en ese desordenar y pensar, bueno, los fantasmas no son, o sea, hay algo en el que el fantasma para todos es bastante igual, digamos, para todas las culturas, no sé si todas, pero hay un piso acerca del fantasma que es bastante igual para todos, que es una manifestación que lo que dice es, me hicieron algo y quiero que ese algo sea reparado. Como si de alguna manera no pudiera superar el trauma, ¿no? O sea, yo al fantasma lo veo como una expresión, no en todos los casos, pero en muchos casos del trauma o de la injusticia, depende lo que sea, pero en general no hay demasiada variación, o le hicieron un daño, o no puede salir de eso, y por eso se repite, como el trauma, ¿no? Que es algo de lo que uno no quiere, pero no puede salir. Lo cual plantea también un más allá muy desolador, ¿no? Entonces, no sé cómo salí de esto, cómo yo llegué a esto desde el vestido blanco, pero quiero decir, o sea, empecé a pensar el tema de los fantasmas desde las cuestiones que son muy estereotípicas, que es el silencio, el fantasma es muy silencioso, a diferencia de otros monstruos, digamos, o sea, es la idea del fantasma como algo que no debe estar ahí, que está pero no debe estar, o sea, no debería estar, como un jirón en la realidad. Y después eso como una personificación del trauma o de la injusticia que exige una reparación que es imposible, porque una vez que ese daño fue hecho en vida. Aunque uno lo repare en la muerte, ya siempre es tarde. Entonces, pensando, digamos, así en como las características del fantasma, empecé a jugar, creo, con algunos elementos del fantasma, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Angelita es un cuento que está en otro libro, que está en los peligros de fumar en la cama. Yo elijo que sea un fantasma que parece un zombie en realidad, o sea, que es fea, está podrida, no es etérea, no es blanca, etcétera, ¿no? Entonces era como un juego entre esas cuestiones. Es un fantasma más físico, de alguna manera. Porque ¿por qué el fantasma tiene que ser solamente un fantasma etéreo? Bueno, fue una cuestión de pensar en esas cuestiones, casi una genealogía y una morfología del fantasma que empecé a tratar de desarmar pensándolo como personajes que tienen que ver con nuestras vidas y en muchos casos que tienen que ver con nuestras sociedades. Bueno, aquí te dan la enhorabuena por la genialidad de la novela Nuestra parte de noche.
Gracias. Y te hacen una pregunta por los ritos de la oscuridad. Hay una observación que dice que hay una similitud en el rito de la oscuridad con el que se cuenta en la novela, y con las hogueras de las chicas, de las cosas que perdimos en el fuego. La pregunta concreta es: ¿qué te lleva a narrar este tipo de sacrificios de inocentes? ¿Por qué te sentís atraída por este mundo que tan bien describís? ¿Cómo te documentás? Si crees que estas cosas son ciertas, etcétera. Bueno, que hables, creo que un poco en general te están pidiendo de estos ritos de gente inocente, ¿no? El rito de la oscuridad es totalmente inventado. Yo quería en la novela que apareciera que hubiera una especie de monstruo, o un monstruo concreto, pero no quería que ese monstruo tuviese forma. Quería que fuese... Estaba pensando mucho en un libro que había leído de chica que se llama La historia interminable, de Michael Ende. Es un libro para jóvenes, y es un poco una locura ese libro para jóvenes, porque es un libro densísimo en muchos sentidos, más allá de que hay como una idea que los jóvenes están más aptos para leer cosas imaginativas, ¿no? Y después termina uno con... Está bueno, porque uno termina después con una carga de información de ese tipo terrible. Y en la historia interminable lo que ocurre es la nada, ¿no? O sea, es como algo que se llama la nada que avanza. No tiene nada que ver con, o sea, no es que es maligna, o no importa eso. Lo que quiero decir es que a mí me parecía mucho más monstruoso una idea así como la oscuridad, la nada, digamos, como una especie de situación monstruosa que destruye la realidad, o este plano de la realidad, sin ser necesariamente un monstruo a la Godzilla, o una invasión, o algo distópico que tenga que ver con como algo más difícil de aprender. Entonces el ritual no existe. La documentación que yo hice, digamos, para armar la secta, y el tema de que sea una secta de poderosos, el tema de que sea una secta de poderosos es una cuestión política, ¿no? Sobre todo la cuestión de que esos mismos poderosos lo que están buscando a través de los rituales es la perpetuación de su conciencia. O sea, ellos no tienen, o sea, ellos quieren vivir eternamente, pero no les estoy spoileando, esto porque esto está rápido en el libro. Quieren vivir eternamente, pero quieren ser ellos mismos, o sea, ocupando otros cuerpos, como sea, o sea, los rituales estos les van a dar la manera, pero digamos, es como una especie de perpetuidad del poder y de perpetuidad de quienes detentan ese poder, y en consecuencia de quienes van a ser para siempre los explotadores, digamos, ¿no? Que ellos es lo que están buscando. Pero para los rituales como específicamente esotéricos, yo siempre leí ocultismo, me interesa no como algo en lo que crea, sino como me puede interesar la pintura, quiero decir, me interesa estéticamente muchísimo. Y me parece como una búsqueda alternativa de conocimiento, y una narrativa propia muy rica, muy intensa también, y de la que participaron muchísimos personajes muy interesantes, de Yeats, el poeta, el premio Nobel, o Bram Stoker, el autor de Drácula, estaba en una sociedad secreta. Pero no me documenté especialmente porque son cosas que yo había leído durante toda mi vida. Lo que hice fue como profundizar en ciertas cuestiones. Y después el tema del sacrificio de los inocentes, a mí me parece que el mundo hoy y siempre lo que ha pedido, digamos, o lo que los poderosos del mundo han pedido, es sacrificio de los inocentes, digamos. No me parece tanto un interés particular, sino como una especie de... Lo que los poderosos representados en la secta, en el libro, quieren mantener es el status quo, y el status quo exige cuerpos, como lo quieran interpretar, o sea, exige cuerpos ganados por la guerra, cuerpos ganados por la explotación, cuerpos exterminados porque se quiere obtener la riqueza de los territorios que ocupan, etc. O sea, me parece que así es como se vive. Quizá no en los lugares donde
tenemos, bueno, nosotros no tanto, pero lugares donde uno puede pasar la vida entera sin el privilegio de tener que transitar esto, o de ver a otros transitar esto. Pero creo que el sacrificio de los inocentes es mucho más una norma que una excepción. Entonces, no es que me interese en particular, sino que me parece que cuando estoy hablando de horror, tengo que hablar también de ciertos horrores reales. A mí no me interesa ser una escritora que cuando habla de género habla solamente de horrores imaginados, digamos, ¿no? Lovecraftianos, etc. Sino que toma bastante de la realidad. Es algo que, digamos, que tampoco es una cosa original mía, es algo que hace Stephen King, por ejemplo, con su propia sociedad. Pero sí, no es que me interese en particular, sino que me parece que es parte del mundo en el que vivimos. Bien, ahora que nombraste Stephen King, enlazo con una pregunta en la que te piden nombres de autoras que nos recomendarías. Autoras, mujeres. Bueno, a mí me gustan mucho las autoras norteamericanas de lo que se llama a grandes rasgos el gótico sureño, pero son todas muy diferentes. Me gusta mucho Carson McCullers, me gusta Flannery O'Connor, que se acerca un poco más a lo que yo hago, me gusta Katherine Ann Porter, me gusta Eudora Welty, que no es nada oscura, digamos, ¿no? Pero hay algo de esa época y del sur de Estados Unidos que me gusta mucho. Después en América Latina, bueno, es un gran momento de escritoras, ¿no? Pero en este momento me interesa mucho lo que está haciendo Fernanda Melchor en México. Me gustaría que escriba más, pero me parece que la aproximación que hace Liliana Colancia a la ciencia ficción es muy interesante. Me gusta como el trabajo que hace con el cuerpo Guadalupe Nettel, o sea, como hay algo ahí muy raro. Me gusta mucho Mónica Ojeda, me parece que está totalmente loca, que es muy valiente. Bueno, me gusta mucho Valeria lo sabe. Valeria tiene un libro de cuentos que a mí me parece estupendo, además de que es una poeta notable. No sé, es un buen momento, creo que hay un momento de gran visibilidad de las autoras mujeres en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos hay una camada de autoras nuevas, Ottessa Moshfegh, Laura Vanderberg, Claire Bay Watkins, que es una gran escritora, y esto es una cosa curiosa. Paul Watkins, el papá de esta chica, que se llama Claire Bay Watkins, estuvo en la familia Manson, y no terminó preso porque se peleó con Charles Manson antes de los crímenes. Casual, una cosa totalmente casual. Ella nació mucho después, no nació en los 60 cuando él estaba en medio de este lío, nació en el segundo matrimonio, tercero de él, no sé, en los años 80, pero ella tiene un libro de cuentos extraordinario donde el primer cuento es ella yendo a la universidad y encontrándose con alguien que cree que pudo o ser su hermana o haber sido criada con ella en la comunidad de la familia Manson. Es un cuento impresionante porque yo me acuerdo haberlo leído y haber pensado, qué parecido esto es al secuestro de niños por la dictadura, no tiene nada que ver, pero hay algo del zeitgeist del fin de los 60 y principios de los 70, y ese no saber qué hacer con los chicos, ¿no? Y que era como sacárselos de encima porque los padres jóvenes estaban intentando cambiar el mundo y esto era una especie de lastre, ¿no? Que bueno, es un muy buen momento para escritoras mujeres. Ahí tienen un montón de diferentes épocas y de diferentes lenguas, pero podríamos estar mucho tiempo. Te preguntan si el título, yo la verdad que la última autora que nombraste no la conozco, te preguntan el título, si el título es Nevada, ¿no? Sí, sí. Bien, estupendo. Bueno, muchas gracias por las recomendaciones, sobre todo por esta última, por lo menos para mí, que no la conocía. Te preguntan, Mariana, es una pregunta que tiene que ver con las relaciones interpersonales de tus personajes, ¿no? Tanto en adolescentes como en los niños.
cómo la trabajás, si eso parte de tu experiencia personal, bueno, que nos cuentes un poco cómo trabajas esto de las relaciones interpersonales. ¿Las relaciones interpersonales? Entre ¿Sabes personajes, qué? me Entre imagino personajes, sí, que es que es bastante peculiar eso, porque por ejemplo en la novela, en la última, los personajes principales son un padre y un hijo. Eso ni siquiera fue una decisión que tomé con demasiada conciencia, lo que aparecieron, como suelen aparecer los personajes en las novelas, como una especie de imagen, ¿no? Que después fui como alimentando con otras narrativas, pienso, no sé, La carretera de Cormac McCarthy, cosas así, ¿no? Pero hasta Ulises, digamos, no, Ulises de Telémaco, cosas así, o sea, como hay mucho de esa novela que trata de pensar la cuestión de la herencia, y me parecía a mí que elegir como una dupla clásica, ¿no? De padre e hijo, clásica pienso literariamente incluso, era más conveniente para lo que quería decir, porque si era madre e hija, por ejemplo, o madre e hijo, iban a interferir un montón de cuestiones que no tenía ganas yo de que ocurrieran, que era que fuese un poco más. Pero sobre todo además quería que fuese más lejano, ¿no? Que no estuviera involucrada. Pero al mismo tiempo yo no, obviamente no soy padre, pero tampoco soy madre, digamos, ¿no? Y, y mi pareja tampoco, o sea, lo que quiero decir es que todo ese vínculo padre-hijo, por ejemplo, es un vínculo puramente imaginativo. Yo no creo mucho, la verdad, me parece que a los personajes llega un momento que hay que soltarlos, y ellos, si uno puede tener esta especie de interpretación de la verdad de la ficción tiene mucha verdad, quiero decir, o sea, si uno decide que un personaje es, no sé, tiene 25 años y es moreno, es así. O sea, no hay una interpretación de eso, quiero decir, ¿no? Que es una cosa que sí puede pasar cuando uno está trabajando en periodismo. Yo, digamos, de muchos años de hacer no ficción, noto, digamos, que hay en la ficción hay una, digamos, es muy extraño, ¿no? Pero es mucho más verdadero, en algún sentido es raro. Y los vínculos en general, yo dejo que los personajes ocurran, o sea, y trato de interpretar las interacciones entre ellos. Suena un poco esotérico y extraño, pero la verdad es que no, la verdad es que hay momentos en los que uno está escribiendo, y cualquier persona que escriba lo sabe, que son momentos en que uno tiene la sensación de que le están dictando, que no sabe quién le está, como de dónde está viniendo esto de estar en la computadora o a mano o como escriba, y de dónde está viniendo todo esto. Yo confío más en eso que en tratar de ver cómo son las relaciones en la realidad, porque en la realidad las relaciones no funcionan con el verosímil que tienen que tener la literatura. Son dos planos diferentes, o sea, realmente la realidad es muchísimo más complicada, y tiene muchísimo más ruido, y tiene muchísimo más tiene otras complejidades. Por supuesto, las complejidades de los personajes tienen que existir, pero son diferentes. Yo eso lo entendí digamos, yo empecé a escribir en el 95, empecé a publicar en el 95, hace mucho ya. Y empecé a comprender, digamos, que lo que ocurre con los personajes no es necesariamente parecido a lo que ocurre con las personas en la vida real. Lo que ocurre ahí es una identificación que uno puede sentir con los personajes como lector, porque a veces el autor puede dar en la tecla de cierta emoción, pero eso es otra cosa. Eso es otra, digamos, ese es otro diálogo que se establece. Pero no creo mucho en la mímesis con lo que llamamos real, en ningún género, en el realismo tampoco. O sea, me parece, digamos, que los personajes y los vínculos entre los personajes tienen su propia lógica, su propio verosímil, y que lo que produce la literatura es una identificación
que justamente excede lo que pasa en la realidad, y por eso es tan potente. Yo eso lo noto mucho a veces cuando tomo casos de la realidad, entre comillas, casos policiales, por ejemplo, ¿no? El chico sucio, por ejemplo, el crimen del chico sucio es un crimen que está absolutamente tomado de la crónica policial. Incluso el crimen está copiado de la crónica policial. Y mucha gente después leyéndolo me dice, ¿cómo se te puede ocurrir algo tan cruel de hacerle a un chico? Yo no le hice nada al chico, yo lo copié. Lo que sucedió es que en el mare magnum de noticias que escuchamos todos los días, ese crimen fue olvidado. Y la ficción lo que le da es una especie de luz, digamos, le pone una luz especial y lo cuenta con su propio verosímil particular, que hace que eso a veces sea más real que lo real. Es paradójico lo que estoy diciendo, pero lo noto sobre todo en las experiencias con los lectores. ¿Cuántas veces piensan que tiene un mímesis con la realidad, algo que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Y cuántas veces piensan que es absolutamente ficticio, algo que yo a veces incluso copié textualmente de la crónica policial? Es curioso. Curioso, muy interesante y muy cierto. Voy con una última porque ya, perdón que nos queden cosas, pero bueno, la verdad que no se puede todo. Dice, y tiene que ver con el hábito de escribir, ¿no? Un clásico que para los escritores le dicen que en el cuento del chico sucio escribe, dice la narradora, no quiero escuchar las historias de terror del barrio, que son todas inverosímiles y creíbles al mismo tiempo, y que no me dan miedo, al menos de día. Y te preguntan si escribís de día o de noche. O, No, de día, ¿cuál, de día. ¿Cuál es tu rutina de escritura? ¿No? La pregunta la reformulo yo porque sé que aquí hay mucha gente que son de los talleres, y escritores, y etcétera, y siempre interesa. De día, de mañana en general. Antes escribía de noche, digamos, porque tenía otro tipo de vida, pero conseguí una especie de rutina que es de día, de mañana, en lo posible, después del desayuno, tranquila, y no muchas horas. Me parece que hay algo del estar como demasiadas horas ahí intentándolo y como del esfuerzo, que, que llega un momento que uno termina muy quemado, y que es mejor tener pocas horas intensas, lúcidas, digamos, y dejarlo ahí. Después el momento como de esto de estar muchísimas horas y qué sé yo, tiene mucho más que ver con la corrección y con toda esa parte que también es una parte creativa posterior. Pero creo que el momento en que uno tiene que estar ahí en la zona es más breve de lo que uno piensa, digamos. Constante, digamos, pero no, para mí, no muy extendida en el tiempo. O sea, yo estar 9 horas no. Pero pensar en Pero tus historias, perdón, te interrumpí, pensar en sí, tus historias, no sé, vas a comprar el pan, por ahí te vienen cosas, ¿no? sí, claro, todo el tiempo. Con- Incluso cuando me siento ya lo tengo bastante armado, o sea, no soy una escritora que esté muy, digamos, en blanco y ahí crear, ¿no? Ya vengo con una idea en la cabeza, lo cual ayuda a esta intensidad, digamos, ¿no? Pues como bajar lo que tenías ahí. Pero a mí me funciona mucho más tuve otros métodos, y últimamente el que me funciona es mucho más ese, breve, intenso y diario, ¿no? O sea, como si no dejar, porque lo que se pierde a veces cuando uno lo deja varios días, y eso es cuando, me parece, cuando uno termina, sí lo tiene que dejar para verlo en perspectiva y todas esas cosas. Pero en medio del proceso uno va perdiendo como esa voz, ¿no? O sea como esa voz que está contando. Bueno, Mariana, mil gracias. De verdad te De nada. agradezco de nuevo que nos acompañes, el esfuerzo de cuadrar 80.000 cosas en tu agenda para estar con nosotros. Eh, un placer hablar con vos. Esperamos ya algo así, la típica, ¿no? De meter presión. Esperamos algo nuevo de Mariana Enríquez. Eh, y bueno, nada, también agradecer a todos los que nos acompañaron por las preguntas, por estar aquí, y bueno, y despedirme en mi nombre y en el del Instituto Cervantes de Milán. Hasta la próxima. Mariana, hasta siempre, estás invitada acá a nuestra casa, que es tu casa,
Y les cuento a los que están aquí presentes que el próximo encuentro es el mes que viene, con la escritora española también cuentista, porque es una idea que tuvo nuestra directora, que me parece buenísima, fue aprovechando la pandemia, dar lugar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres y el cuento, que son como, a pesar de lo que decía Mariana, que es un buen momento para la literatura escrita por mujeres, las mujeres hemos sido relegadas mucho tiempo, y el cuento, todo el rato hay que estar defendiendo que no es un género menor. Entonces, bueno, a partir de esto armamos estas sesiones del club que han sido con Liliana Colanzi, la anterior, una autora que destacó Mariana, y la próxima es con Sara Mesa. Y bueno, y con esto, gracias a todos, gracias Mariana, y me despido. Gracias a ustedes por invitarme, gracias Valeria, gracias al instituto y gracias a todos los que estuvieron ahí. Perdón que no pude contestar todo, pero bueno, soy un poco larguera y no es tanto tiempo. No, está bien, gracias, gente. Adiós.